Mindalia.com. Si el bautismo, y como eso otro, fuera algo totalmente construido, los evangelistas no habrían hecho ninguna diferenciación entre sí y o bien hubieran construido un bautismo ideal desde el principio, pero no el bautismo tal como se presenta. Podría seguir, con muchos ejemplos exactamente igual, solamente los enumero. Por ejemplo, la idea de que la Iglesia que aparece en el Nuevo Testamento es totalmente distinta de unos autores a otros, de Pablo a los seguidores de Pablo. Que el Nuevo Testamento, según la crítica literaria, ha sido compuesto por 13 o 14 manos distintas, muchas de las cuales se ignoran entre sí. Es decir, hay autores de obras del Nuevo Testamento que no conocen otras obras. El judeocristianismo que presentan y la noción de cómo Jesús es llamado Hijo de Dios de verdad es tan contradictorio, hay por lo menos 4 tipos de resoluciones, que es imposible. Uno, el de Marcos, Jesús es un Hijo de Dios en el bautismo, es decir, es un hombre corriente y es adoptado por adopción Hijo de Dios. Estupendo. Mateo y Lucas, no señor, es Hijo de Dios desde su concepción. Y Juan, no señor, esos se equivocan también tanto Marcos como Mateo y Lucas. Jesús es Hijo de Dios porque es preexistente. Es decir, era el Logos, la palabra, desde toda la eternidad que se encarna. La doctrina de la encarnación no cabe en la teología de Marcos, ni cabe en la teología de Mateo y Lucas. No cabe en la teología de Marcos porque es una adopción. No cabe en la teología de Mateo y Lucas porque Jesús es Hijo de Dios en el momento de su concepción. Y la teología de la adopción y eso no cabe en el Evangelio de Juan porque Jesús es preexistente. Y lo de Pablo es mucho más complicado, porque Pablo ciertamente admite que Jesús, Romanos 1, 3, 4, es un hombre, hijo de David, descendiente de David según la carne, que después, tras la resurrección, es exaltado, confirmado como Mesías, y además, por una unción del Espíritu, y además confirmado como juez. ¿Cómo diablos se va a componer eso tan contradictorio, tan tremendamente contradictorio? Tanto es así que Marcos, Mateo y Lucas y Pablo, llevados al concilio de Calcedonia en el 451, hubieran sido declarados herejes. Claramente herejes. ¿Cómo se van a componer los evangelios y todo el Nuevo Testamento? Como dice un cierto señor en el año 325, bajo la égida de Constantino. ¡Qué ignorancia! Este señor no sabe que tenemos 129 papiros que son datables del año 200 más o menos, y que ahí tenemos el texto de los Evangelios y del Nuevo Testamento completo en el año 200, y parte de ello antes, en citas, desde el 130, 140 hasta el año 170 con Ireneo de León. ¿Cómo va a componer el Nuevo Testamento? Y con ello, claro, la no existencia histórica de Jesús y el invento, unos obispos que no tenían ni idea, solamente orientales bajo la égida de Constantino, que encima jamás fue cristiano. Es absurdo. Bueno, en síntesis, ¿qué es lo que he hecho yo? Breve repaso de las teorías de los mitistas, desde finales del siglo XIX, cogiendo los temas. Segundo, he formulado a los mitistas un montón de preguntas
para demostrarles que paladinamente, si el Jesús fuera un mero mito literario, habría sido hecho de otra manera. Tercero, he demostrado que al menos en Flavio Josefo, unido los textos de Flavio Josefo con los de Gálatas, son absurdos del todo si nos imaginamos a un Pablo chifado que va a ver a un Santiago que es el hermano de un personaje mítico construido literariamente, que es absurdo. Y por último, he intentado demostrar que los evangelios, y por ende también el Nuevo Testamento, es infalsificable. Solución. Admitamos que Jesús de Nazaret existió, que es un rabino fracasado, que es un doctor de la ley, que es un sanador, y que luego, como otros personajes de la antigüedad, fue exaltado, superexaltado, sufre una apoteosis y al final una divinización.